Era un día cualquiera en Valencia, una ciudad que siempre me pareció mágica. Había ido a visitar a mi hermana, quien se había mudado allí hacía años. Desde que mi esposo falleció y mis hijos crecieron, mi vida había tomado un ritmo más tranquilo, pero a veces sentía que algo faltaba. Siempre fui una mujer práctica, alguien que hacía lo que debía hacer sin cuestionar demasiado, pero nunca me había detenido a reflexionar profundamente sobre mi fe, ni sobre el sentido más grande de la vida. La visita a Valencia parecía una escapada agradable, una oportunidad de salir de la rutina. Aquella tarde mi hermana y yo decidimos pasear por los jardines del Turia. Era un lugar hermoso, lleno de vida, con niños jugando, parejas caminando de la mano y ciclistas recorriendo los senderos. Todo parecía normal. Sin embargo, mientras caminábamos, empecé a sentir una extraña sensación. No era dolor exactamente, era como un mareo, una especie de desconexión con el mundo a mi alrededor. Le dije a mi hermana que necesitaba sentarme, y lo último que recuerdo fue su rostro preocupado antes de que todo se volviera oscuridad. Pero esa oscuridad no era aterradora. Era como el silencio antes de una tormenta, un vacío que, lejos de asustarme, me dio una paz que no puedo explicar. Poco a poco comencé a sentirme ligera, como si mi cuerpo se hubiera desvanecido. Entonces apareció una luz. No era una luz cualquiera, no cegaba, no hería los ojos. Era cálida, envolvente y parecía comunicarse conmigo de alguna manera, como si me estuviera llamando. Empecé a caminar hacia ella, aunque no sabía si estaba usando mis piernas. Era un movimiento natural, como si mi alma supiera exactamente a dónde ir. De pronto el paisaje cambió. Ya no estaba en los jardines del Turia. Estaba en un lugar completamente diferente, un espacio que no era de este mundo. El cielo tenía un color indescriptible, una mezcla de dorado y blanco que parecía pulsar con vida. A mi alrededor, todo era sereno, pero había algo más. Sentí una presencia antes de verla. Era como si el aire mismo me hablara, como si cada partícula estuviera llena de amor y compasión. Y entonces lo vi. No puedo describir con precisión su rostro, pero supe al instante quién era. Era Jesús. No necesitaba presentarse. Su figura irradiaba una paz tan profunda que todas mis preocupaciones se desvanecieron en un instante. Vestía de manera sencilla, con una túnica que parecía hecha de la misma luz que lo rodeaba. Su mirada era indescriptible, llena de bondad, pero también de una fuerza que me dejó sin palabras. Aunque no movía los labios, podía escuchar su voz en mi interior, una voz que resonaba en mi alma. Me dijo que no temiera, que estaba allí porque había algo importante que debía saber antes de regresar a mi vida. Me explicó que mi tiempo en la tierra no había terminado, pero que era crucial que entendiera lo que estaba por venir. Al escuchar esto, sentí una mezcla de curiosidad y temor. Entonces me mostró lo que él llamó la realidad detrás del mundo. Lo primero que vi fue una imagen que me rompió el corazón: iglesias vacías. Eran grandes y majestuosas, pero estaban cubiertas de polvo, con bancos deteriorados y altares olvidados. Parecían monumentos abandonados, testigos de un pasado lleno de fe que ya no existía. Luego vi a la gente. Estaban atrapados en un frenesí de actividad, corriendo de un lado a otro, pero no hacia Dios, sino hacia cosas materiales. Vi personas acumulando riquezas, obsesionadas con el éxito y las apariencias, ignorando a los demás y, lo más doloroso, olvidándose de su propia alma. Jesús me explicó que la humanidad estaba perdiendo su fe de manera alarmante. Las personas ya no buscaban a Dios en los momentos de dificultad, buscaban soluciones rápidas, placeres momentáneos, y formas de llenar el vacío espiritual con cosas que no podían satisfacerlos. Me dijo que incluso muchos de los que seguían practicando su fe lo hacían por costumbre, no por amor verdadero. Me mostró familias enteras que ya no rezaban juntas, generaciones jóvenes que nunca habían escuchado hablar de él, y una sociedad que poco a poco estaba borrando a Dios de su vida cotidiana. Pero no todo lo que me mostró fue desolador. Después de estas visiones tan dolorosas, me enseñó algo diferente. Me mostró pequeños grupos de personas reunidas en oración, a veces en casas, otras en lugares escondidos. Me dijo que aunque el mundo pareciera estar en decadencia, siempre habría quienes mantuvieran viva la llama de la fe.
Esas personas serían como faros en la oscuridad, guías para quienes quisieran volver a encontrar el camino. También me mostró a jóvenes que, cansados de la superficialidad de la sociedad, comenzaban a buscar algo más profundo. Vi a familias que, después de pasar por momentos difíciles, regresaban a Dios y encontraban en Él una nueva esperanza. Jesús me aseguró que, aunque el camino sería difícil, nunca estaría completamente perdido para aquellos que lo buscaran con sinceridad. Antes de despedirse, me miró con una intensidad que me atravesó el alma. Me dijo que no debía preocuparme por convencer a los demás de lo que había visto, sino simplemente vivir mi vida con amor y fidelidad. Me recordó que incluso los actos más pequeños, como una sonrisa o una palabra amable, podían ser semillas de fe en los corazones de los demás. La luz comenzó a desvanecerse y sentí un tirón, como si alguien me arrastrara suavemente hacia atrás. Abrí los ojos y allí estaba mi hermana, con lágrimas en los ojos, sosteniendo mi mano. Estaba en el hospital, pero no sentía miedo. Sabía que lo que había vivido era real, y que tenía un propósito por cumplir. Desde ese día, todo cambió para mí. No me volví una predicadora, pero cada día intento vivir con más amor, paciencia y fe. Aunque el mundo parezca lleno de caos y desesperanza, sé que hay algo más grande esperando por nosotros. Jesús me lo mostró y confío plenamente en su promesa. Los que permanecemos fieles no estamos solos. Algún día, todo esto tendrá sentido y seremos recompensados por nuestra perseverancia. Después de aquella experiencia cercana a la muerte, mi vida ya no volvió a ser la misma. Regresar al día a día después de algo tan impactante fue, al principio, un desafío. Todo lo que antes parecía importante, como las preocupaciones por el dinero, los problemas familiares o los pequeños dramas cotidianos, de repente perdió su peso. Había algo mucho más grande, algo que había experimentado de una forma tan real que ya no podía ignorarlo. Lo primero que hice al salir del hospital fue compartir lo que viví con mi hermana. Al principio me miró con escepticismo, como si pensara que estaba confundida por el episodio médico, pero poco a poco, mientras le relataba cada detalle, vi que algo en ella cambiaba. Me escuchaba con atención, con lágrimas en los ojos, y finalmente me dijo que hacía años que no sentía a Dios tan cerca como en ese momento. Fue la primera semilla plantada. De regreso a mi pueblo en Galicia, mi rutina adquirió un nuevo significado. No dejé de hacer mis tareas cotidianas, aún iba al mercado, limpiaba mi casa y cuidaba mi pequeño huerto, pero ahora lo hacía con una gratitud profunda. Cada día que me despertaba, daba gracias por estar viva y por tener una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: el sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros al amanecer, el olor de la lluvia en la tierra. Todo eso me parecía un regalo de Dios. Mi relación con las personas también cambió. Siempre fui una mujer reservada, alguien que no buscaba destacar ni causar revuelo, pero después de lo que viví, sentí una necesidad urgente de conectar con los demás. Me propuse escuchar más y juzgar menos. Cuando alguien se quejaba o estaba enfadado, intentaba responder con paciencia y comprensión. Descubrí que muchas veces un gesto de bondad era suficiente para cambiar el ánimo de alguien. Uno de los cambios más significativos fue mi relación con la Iglesia. Aunque nunca había sido especialmente devota, comencé a asistir regularmente a misa. No porque sintiera que debía hacerlo, sino porque quería estar más cerca de ese Jesús que me habló con tanto amor. Al principio, algunas personas del pueblo me preguntaban qué había cambiado en mí. Les contaba mi experiencia con cautela, porque sabía que no todos lo entenderían. Algunos reaccionaban con incredulidad, otros con curiosidad, y unos pocos con verdadera emoción. A ellos les decía que no era necesario vivir algo tan extraordinario como lo que me había pasado para acercarse a Dios, bastaba con abrir el corazón. Con el tiempo me convertí en una especie de consejera no oficial para quienes buscaban consuelo o guía. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque las personas veían en mí una paz que no tenía antes. Recuerdo especialmente a una mujer joven del pueblo, que estaba pasando por una crisis muy difícil. Un día, después de misa, se acercó a mí y me pidió que la escuchara. Hablamos durante horas y al final me agradeció por recordarle que no estaba sola y que siempre había esperanza.
Esa fue una de las primeras veces que sentí que mi experiencia no había sido en vano. Mi familia también cambió. Mis hijos, que ya eran adultos y vivían en otras ciudades, comenzaron a llamarme con más frecuencia. Al principio se reían un poco de mi nuevo enfoque de vida, pero con el tiempo, algo en ellos se suavizó. Uno de mis momentos más felices fue cuando mi hija mayor, que había estado alejada de la fe desde su adolescencia, me dijo que había empezado a rezar nuevamente. No me lo dijo directamente, pero sé que mi experiencia la hizo reflexionar. Los días pasaban, y aunque seguía enfrentando desafíos como cualquier otra persona, ya no sentía miedo. Sabía que no estaba sola y que todo lo que sucedía tenía un propósito. A veces, cuando salía a caminar por los bosques cerca de mi casa, sentía la presencia de Jesús como aquel día en esa luz celestial. No lo veía, pero sabía que estaba ahí, acompañándome, guiándome en silencio. Hoy, años después de mi ECM, sigo llevando una vida tranquila, pero llena de propósito. No tengo riquezas ni grandes logros que mostrar, pero tengo una fe inquebrantable y una paz que no cambio por nada. A menudo pienso en lo que Jesús me dijo sobre las semillas, que cada palabra y cada acción de amor podía transformar vidas. Eso es lo que intento hacer todos los días, sabiendo que aunque el mundo esté lleno de dificultades, los que permanecemos fieles tenemos una promesa de algo mucho más grande. Y con esa certeza, vivo cada día con esperanza y gratitud.